Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre algo más. El día de hoy vamos a hablar sobre dApps. Si aún no saben qué son las dApps, quédense porque comenzamos. A medida que la tecnología avanza y va conquistando aspectos de la vida cotidiana de las personas y su filosofía se instala entre los usuarios, se acerca cada vez más el momento de la adopción masiva. En la filosofía de blockchain, el poder está en manos de los usuarios, son los dueños de sus datos y en muchos casos los que definen hacia dónde evoluciona un proyecto y si es viable o no. Y por supuesto desaparecen los intermediarios del centro de la escena. Ahora, pregúntense algo. ¿Qué pasaría si esa filosofía se trasladase a las redes sociales? ¿Imaginan que Instagram o TikTok, en lugar de hacer negocios con los datos de sus usuarios, les pagasen por las interacciones que hagan en ellas, por el contenido que generen? Los artistas no tendrían que esperar que una discográfica les edite un disco y lo suban a plataformas de música, o que un productor les financie el show o el concierto. Podrían subir canciones ellos mismos a una plataforma descentralizada y que sean los usuarios los que decidan a quién consagran como un artista popular. Blockchain está revolucionando los mercados digitales y con ellos también a las redes sociales, porque no solo permite crear redes sociales descentralizadas, sino que también permite agregarles un componente de finanzas descentralizadas con lo que los usuarios pueden monetizar sus creaciones. Blockchain es mucho más que un concepto tecnológico, es la concreción material de una visión social y una filosofía de vida. La visión de que las personas debemos ser libres y responsables de nuestras producciones, que los datos que generemos a partir de nuestras acciones nos pertenecen y somos los únicos que podemos decidir qué hacer con ellos. Esto hoy no funciona así. Déjenme contarles cómo funcionan en la actualidad las redes sociales y podrán entender cabalmente la importancia de las social fi. Como dice el refrán, si algo es gratis es porque tú eres el producto. Hoy, el 58,4% de la población mundial dedica una media de 2,27 horas diarias a las redes sociales, ya sea consumiendo o generando contenido. Y toda esa generación de datos va a parar a manos de grandes empresas que se lucran por supuesto con esos datos. Claramente somos una fuente inagotable de datos. Los datos que generamos son un negocio muy grande. La capitalización de los mercados de datos supera los 160.000 millones de dólares y se espera que alcance los 274.000 millones en 2026. Este es el verdadero negocio que hacen las redes sociales con los datos de los usuarios y crece a costa de toda nuestra privacidad. Entre otras cosas, un caso bastante conocido fueron las violaciones de privacidad de Facebook y el escándalo de filtraciones a Cambridge Analytica, que llevaron al mismo Mark Zuckerberg a comparecer frente al Congreso de los Estados Unidos. Por su lado, TikTok recopila datos biométricos de nuestros rostros y nuestra voz, además de los datos recopilados en la SIM, el uso de red, los dispositivos y direcciones o datos de GPS. Inclusive fue multado por Estados Unidos en 2019 por violar la Ley de Protección de la Privacidad Online de los Niños, la llamada COPPA, y actualmente afronta problemas judiciales en Europa por recopilar datos de menores. Las social fi están pensadas para irrumpir en la industria de las redes sociales con el espíritu de la Web3. Al principio del video les comenté que íbamos a ver qué son las dApps, y en resumen, las dApps son aplicaciones descentralizadas. En este caso, cuando hablamos de social fi, se trata de aplicaciones sociales descentralizadas, en la que los usuarios tienen la posibilidad de monetizar sus interacciones. Las social fi hacen énfasis en resolver problemas de diseño de plataformas de redes sociales de la web 2.0. Uno de esos problemas, por ejemplo, es el anonimato, que puede ser explotado para desacreditar a personas, marcas, productos o empresas. También la pérdida de control de las creaciones por parte del creador. Una vez que el contenido es lanzado a la web, es muy complicado manejar la información paralela que se origina. Puede sufrir cambios, evoluciones o interpretaciones que nada tienen que ver con el contenido inicial, y seguro que esto lo hemos visto muchísimo en política. Gracias a la web 2.0 se consigue mucha información del usuario registrado, email, fotos, direcciones, gustos, pasatiempos, entre muchas otras. Y todo esto puede conllevar riesgos de pérdida de privacidad, así como inseguridad en el tratamiento de los datos y seguridad de almacenamiento de los mismos.
Los principales proyectos SocialFi que existen en la actualidad se han desarrollado sobre redes de primera y segunda generación, redes de Proof of Work como era Ethereum o Proof of Stake con mayor capacidad de crecimiento. Acá les muestro un par de proyectos de SocialFi que son bastante interesantes. En primer lugar tenemos a Mousai, básicamente un Spotify descentralizado. Es una plataforma gratuita y sin anuncios que permite a las personas explorar música emergente, descubrir artistas en crecimiento y encontrar podcasts. Mousai le da la oportunidad a los creadores independientes de distribuir directamente, monetizar sus creaciones y conectarse con sus seguidores. La segunda SocialFi que mencionaremos hoy es Diamond. Diamond es el hogar para los creadores y su audiencia. Es el lugar para construir comunidades atractivas en torno al contenido, incentivos y propiedad. Está basada en Deso, una blockchain de capa 1, construida desde cero para descentralizar las redes sociales y escalar las aplicaciones con gran cantidad de almacenamiento a miles de millones de usuarios. Finalmente, la última SocialFi del día de hoy se llama Entre. Es una plataforma que busca redefinir el significado del trabajo. Permite a las personas y empresas conectarse y trabajar fácilmente con las personas y los recursos que necesitan para tener éxito en el mundo digital. Entre está apoyada por grandes empresas del ecosistema como MetaMask, Ledger, Coinbase, entre muchas otras. Y aquí surge una gran pregunta: ¿cómo monetizan los usuarios de estas plataformas? Ok, el modelo de las DAO permite la gestión justa de incentivos entre todas las partes interesadas. Tanto en el mundo DeFi como en el GameFi, vemos tokens de utilidad que se emplean para impulsar la economía en la aplicación. A través de estos tokens, los usuarios obtienen una recompensa para interactuar con estas plataformas. La fusión entre blockchain y redes sociales nos muestra el nacimiento de un nuevo sector en la industria cripto. Un sector que estará impulsado por los metaversos descentralizados construidos en blockchain. Ok, ahora que entienden cómo blockchain pone de relevancia el valor de los datos y la interacción en cripto, estas posibilidades pueden ser una opción súper interesante para que tengan en cuenta. Ok, entonces, si necesitamos las redes sociales para socializar, comunicarnos y trabajar, ¿qué mejor que ser dueño de todo eso que generamos y sacar un rédito de nuestro tiempo invertido? La propuesta es ser dueños de sus propios datos y no cederle la propiedad a las grandes empresas como estamos acostumbrados actualmente. Esperamos esta información les haya servido para generar cada vez más conciencia de la importancia de nuestros datos y por supuesto que se animen a ser dueños de los suyos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.